Bueno, muy buenos días, como todas las semanas, mi Yogi, aquí estamos conectadas para brindarles información muy importante relacionada con real estate y sobre todo el día de hoy vamos a tocar un tema que a todos nos interesa y es el tema de los intereses, ¿verdad, Joha? Así es, bendecido día para todos. Tenemos un mega invitado, César, siempre en nuestra sala de webinar. Es súper especial tenerlo aquí porque nos va a hablar hoy de cómo esas tasas de interés van a afectar de manera satisfactoria toda la economía de la que estamos viviendo hoy aquí en Estados Unidos, tanto para inversionistas extranjeros como para personas locales. Entonces, este webinar está para tomarse un tinto y alquilar balcón. César, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto compartir este espacio. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar principalmente de las tasas de interés, pero ya estamos en una época del año donde todo el mundo está a las expectativas de qué va a pasar, qué nos espera en el mercado inmobiliario, cuáles son las perspectivas. Entonces vamos a dar un poco más de información al respecto, más allá de las tasas de interés. Entonces comencemos con esta presentación. eh, y, y nada, los temas son sumamente interesantes, sumamente, eh, es un reto tremendo. Sí, César, porque todos nuestros clientes nos andan preguntando, ¿qué crees? ¿Que las tasas van a seguir bajando, se estabilizarán o podrán volver a subir para el 2026? O sea, ¿qué es lo Bueno, que va a suceder? muy bien, entonces comencemos con la presentación. Fíjense que hay algo que muchas personas desconocen, que es que existe una correlación histórica entre la tasa hipotecaria promedio para un cliente local en los Estados Unidos y el movimiento de los bonos del tesoro. Ahí ven en esta gráfica la línea verde, que es la tasa hipotecaria, y la línea azul, que son los bonos del tesoro. Y hay una correlación histórica donde hay una brecha promedio de 1,76%. Es decir, que si la tasa de los bonos del tesoro es 4 puntos, la tasa de referencia de las hipotecas promedio a 30 años es 5,76. Pero como ven en esta del año 2015 en adelante y de manera mucho más importante luego de los años de la pandemia, esta brecha se ha ido abriendo, y eso es algo que ha afectado por razones de expectativas, inestabilidad. Vino el COVID, muchas otras condiciones hicieron que esa brecha se abriera. Y básicamente esto no es porque todos los que nos escuchan deben tener un conocimiento exacto de esto, pero por lo menos tener una referencia. Cuando yo quiero ver como cliente local o internacional cómo se están comportando las tasas de interés, puedo ver de la misma manera que veo todos los días la cotización de mis acciones de Nvidia o de Apple o de Amazon. Puedo ver también la cotización del bono del Tesoro americano a 10 años y tener una idea en cuanto a la tendencia de a dónde va la tasa de interés. Entonces, esa brecha, como les decía, se ha ido incrementando. Hoy en día estamos en una tasa hipotecaria que puede estar entre los 6,20, 6,30, pero si esa brecha vuelve a los niveles históricos, la tasa debería estar aún más baja. Y eso lo vemos claramente en esta tendencia. Como ustedes ven, desde enero del año 2023 hasta octubre, finales de octubre del 2025, esta tendencia va a la baja, y es una situación muy importante donde siempre hablamos de que hay una condición de tormenta perfecta a favor del comprador o del inversionista, porque las tasas de interés tienen una tendencia clara hacia la baja. Los vendedores están motivados a dar concesiones y el ritmo de crecimiento de los precios de las propiedades en Estados Unidos se ha desacelerado en su crecimiento abrupto. Entonces, hay una cantidad de condiciones excelentes a finales del 2025 que se proyectan que van a continuar para el 2026, que son extremadamente importantes. Miren esta caída, esta línea
medida desde enero del 2025 hasta finales de octubre del 2025, como claramente estamos en una tasa promedio a 30 años que es prácticamente un punto por debajo, ¿verdad? Este año. Y eso significa, más allá de decir, oye, está un poco más barata, está casi un punto o un punto, esto significa en un aumento de la capacidad de endeudamiento o del poder de compra de las personas que están buscando una vivienda, un punto porcentual en una casa de $400,000 en promedio puede ser hasta de $80,000 en capacidad de compra. Entonces, hay distintas razones, entre ellas las que les estoy comentando, para tener un panorama y una expectativa muy positiva donde el mercado giró a favor de los compradores y las tasas de interés están bajando, y vamos a ver otros elementos adicionales. Fíjense, esto, a ver, déjenme ir a esta gráfica. Vean un poco cómo es la proyección de disminución de las tasas en una encuesta hecha a distintos entes que son fundamentales o que son muy importantes en el mercado hipotecario, como Fannie Mae, como la Asociación de Banca Hipotecaria y como Wells Fargo, que es un banco privado que tiene mucha incidencia en el mercado de hipotecas. Miren cómo la tendencia es clara a la baja. Y fíjense, el mercado está en un momento bien interesante. Este año se espera que se transen 4.06 millones de propiedades, los cuales son 11.123 viviendas diarias, lo que nos lleva a 463 viviendas por hora, lo que nos da 8 propiedades por minuto. El reto importante que tenemos todos nosotros es cuántas de esas 8 propiedades por minuto vamos a vender acá en el sur de la Florida y a todos nuestros clientes, ¿no? Para que vean el tamaño y lo dinámico que es el mercado. Entonces, fíjense, este año ha sido un año bastante mixto en cuanto a expectativas de los inversionistas o de los compradores, personas que han seguido postergando decisiones, y afortunadamente ese efecto ya está pasando, pero el mercado ha tenido mucha turbulencia, especialmente en el primer semestre del año, por un cambio de gobierno, temas de inflación, expectativas de que las tarifas o los aranceles generaran un impacto importante en la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos un poco a hablar en detalle de por qué claramente estamos viendo que el mercado va en una franca recuperación, no solamente en dinamizarse, sino además en tener condiciones propicias para los compradores. Las tasas hipotecarias acabamos de ver que definitivamente tienen una tendencia a la baja. El efecto bloqueo, que es esa paralización tanto de compradores como de vendedores de entrar en el mercado para hacer el listing de su casa o para poner una oferta y comprar una nueva en base a la tasa de interés. El efecto bloqueo dice, yo no voy a tomar acción esperando que las tasas bajen, pero el new normal, la nueva referencia, definitivamente ya no son tasas en los 3, son tasas en los 6. Como de la misma manera, a finales de los años 70, la tasa de referencia era 15, era 16%. Entonces, muchas veces los agentes económicos tardan en ajustarse a los cambios, pero definitivamente hay una nueva realidad en el mercado y estamos teniendo una mejoría importante en el poder de capacidad de compra o asequibilidad de los clientes, y eso se está reflejando en mayor dinamismo en el mercado, tanto local como internacional, porque en el caso de los clientes internacionales, que la mayor objeción ha sido temas migratorios, y definitivamente los temas migratorios no están dirigidos a inversionistas internacionales, están dirigidos a personas que ya están dentro de los Estados Unidos y tienen una situación migratoria que deben regularizar. Inclusive no me canso de repetirlo cuando hablo con nuestros clientes en nuestra región, en América Latina, cuando hablo con un cliente colombiano, un cliente boliviano, un cliente del Perú, decirles que ya ni siquiera necesitan una visa
de turista para hacer una inversión inmobiliaria en los Estados Unidos. De manera que hay muchas razones. Fíjense esto para los clientes en el mercado local, cómo estas mejorías se traducen rápidamente en una disminución del pago promedio mensual de una hipoteca, y eso permite que más personas entren en el mercado, y esto definitivamente va a terminar teniendo un impacto en los precios, porque al final del día, a pesar de que estamos en un mercado de de compradores, en un mercado de compradores, los inventarios todavía, la demanda es superior a la oferta, y a medida que mejoran las condiciones de asequibilidad de los compradores, pues hay una mayor demanda, y obviamente eso tiene una incidencia sobre los precios. Otro punto importante sí, César, una consulta respecto al anterior cuadro. sí. ¿Tú consideras que deberían refinanciar la deuda aquellos que compraron su casa con esos intereses un poco más altos? Es una excelente Hace 2 años que estuvo esa punta tan alta, yo tengo clientes que tienen de crédito a 8.5 la tasa. Esa es una muy buena pregunta. Mira, es una excelente pregunta, estoy de acuerdo. Fíjate, la respuesta a eso va a depender caso por caso. A ver, si el impacto sobre el pago mensual y la economía de ese dueño de propiedad, tanto local como internacional, va a depender de que hagamos un análisis y veamos el efecto neto. Es decir, si por lo menos la tasa nueva que va a tomar está un punto por debajo de la original, y hacemos un análisis de los gastos de cierre que implica la transacción, yo diría que muy probablemente sí vale la pena. Lo que pasa es que no quiero generalizar porque hay distintas condiciones, pero definitivamente cuando la tasa de interés nueva puede ser en el rango de 1% inferior, y analizamos cuáles son los gastos del refinanciamiento, y muchos de esos gastos son reducidos, definitivamente es una buena decisión. Estamos viendo progresivamente un aumento del volumen de refinanciamientos, precisamente por esta razón. Y yo estimo que a medida que las tasas sigan ajustándose a la baja en el 2026, vamos a ver un repunte mayor de refinanciamientos. Gracias. ¿Okay? El tema de los ingresos por salario, otro punto importante, porque es que hay tres elementos fundamentales que impactan la asequibilidad de los clientes. Uno, las tasas de interés que están bajando. Dos, los precios de las viviendas que se están desacelerando de su incremento. Y tres, los ingresos de los trabajadores. Y aquí vemos que la línea puntuada azul, ¿verdad?, marca la tendencia de los sueldos en los Estados Unidos, y la línea verde, ¿verdad?, es el índice que ha tenido ese valor tan importante, ¿verdad? Y vemos que progresivamente lo está superando. Y eso es otra razón importante para hablar de un mercado mucho más dinámico, ¿verdad?, en el 2026. Fíjense, el tema del porcentaje del ingreso familiar destinado al pago de la vivienda está mejorando, está bajando, y eso también es una excelente señal para el próximo año. El efecto bloqueo, que es lo que veníamos hablando. Miren el porcentaje de personas de préstamos hipotecarios que están por encima de 6% a partir del año 2023. Ven cómo esto se va incrementando, y las personas van entendiendo que la nueva tasa de referencia está entre los 5 y los 6. Esto era, fíjense, en años anteriores como el porcentaje importante estaba entre los 3 y los 4 bajos. Y miren cómo eso ha ido evolucionando, ¿verdad? Y esto simplemente lo que nos dice es que, bueno, que hay una nueva realidad que el mercado está asumiendo. Y esto es fundamental, porque volviendo al tema de la reacción de la demanda ante disminuciones en las tasas de interés, y ya este cuadro, que es a octubre,
finales de octubre del 2025, ya estamos tocando esta zona de acá, de manera que las proyecciones en cuanto a la demanda y a la dinamización del mercado son bien importantes. Entonces, César, en función a eso podríamos decir que es el momento de comprar una propiedad, ¿no? Porque tú sabes que cuando también las tasas bajan mucho, se pone más complicado adquirir una propiedad, porque ya viene aquí el efecto contrario, que ya se vuelve el mercado del vendedor. Así es. Mira, eso, a ver, hay una ventana en estos momentos que no podemos predecir exactamente su tiempo de duración, pero donde tenemos vendedores que están motivados, tenemos precios que se están desacelerando, tenemos tasas que están bajando, pero como tú dices, eso va a hacer que nuevas personas entren en el mercado y el real estate son ciclos y no podemos decir exactamente cuál es el punto de inflexión donde esto va a cambiar la tendencia, pero sí podemos decir que estamos en el valle, que estamos en un punto bajo del mercado, y si revisamos las estadísticas históricamente, cada nuevo pico que el mercado logra es superior al pico anterior del ciclo previo. Entonces, estamos en un buen momento para tomar una decisión, porque las posibilidades de que el mercado repunte al alza el próximo año son bastante robustas. ¿Ok? Entonces, ya el efecto bloqueo cada vez está siendo más débil y las personas en su ciclo de vida mantienen, ¿verdad?, una dinámica, nuevos empleos, las familias crecieron, tuvieron más hijos, o las familias se reducen porque los hijos se graduaron y se fueron a la universidad, etcétera. Entonces ya cada vez la tasa de interés pierde mayor validez. Fíjense, la proporción de hipotecas con tasas superiores al 6% lo tenemos uno de los niveles más altos de los últimos 10 años, y esto es lógico, esto es parte de la dinámica del mercado y el new normal en cuanto a las tasas de interés. Los inventarios, fíjense qué bueno es ver las cosas en perspectiva. Los inventarios están subiendo, pero están subiendo ¿en base a qué? Si nosotros comparamos los años normales de los ciclos naturales del real estate, vemos antes de la pandemia. Miren esto, listados activos antes de la pandemia. Y todavía, a pesar de que estamos en este nivel, no llegamos al nivel promedio que teníamos de listados activos dentro de un periodo del año. Entonces, estos años fueron lo que llamamos unicornios azules, que son condiciones muy particulares que se generaron por condiciones anticíclicas, porque el tema del COVID nadie lo esperaba, nadie lo vio venir, las tasas se desplomaron, la construcción se paralizó y la demanda de propiedades se disparó. Pero fíjense que a pesar de que tenemos el número de listing, es decir, de oferta, está incrementándose, todavía no llegamos a los niveles normales. Por lo tanto, mi invitación es a ver cualquier valor que tengamos, que estemos analizando en contexto. Lo estoy comparando con qué, ¿ok? Y en este caso, en el caso de los listings, a pesar de que los listings efectivamente tienen una tendencia al alza, si lo vemos en base al histórico, no estamos todavía a niveles previos a la pandemia. César, tengo la consulta, que pues son objeciones que muchas veces tienen los clientes, y me hablan respecto a lo que sucedió en el 2018. Al efecto que tuvo la crisis del 2018, si se compara al problema actual que tenemos, y que si se viene una recesión. Ya, Silvia, ¿te refieres al 2008? Sí, al 2008, perdón. Sí, en el 2008 las condiciones eran totalmente diferentes por distintas razones, entre ellas
déjame ver si tengo una lámina acá que... Sí, Porque es cierto, César, lo que dice Silvia, muchos de nuestros clientes dicen, no, se está saturando el mercado, va a pasar lo mismo que pasó en el 2008, el mercado va a explotar, hay una sobredemanda. Cuéntanos, sí, un poquito de eso, de este momento versus 2008. Y porque así es es. una de las objeciones que siempre ahí se nos presenta, ¿no, Johan? Sí, así Sí, es. mire, Sobre todo el cliente extranjero, ¿cierto? El local, digamos que va viviendo su día a día y va transicionando en el mismo proceso de la economía que nos toca vivir a todos los que vivimos en Estados Unidos. Pero el sí. extranjero sí pregunta mucho sobre eso. Miren esta lámina para contestar eso. La situación del 2005 en relación a la situación actual. En el 2005 había un endeudamiento excesivo, había una sobreoferta de viviendas, habían productos de préstamo exótico. Esto es una forma muy elegante de decir cualquier persona que respiraba tenía un préstamo, ¿verdad? Llegó un momento de altas ejecuciones hipotecarias, es decir, préstamos impagos y bancarrotas. ¿Qué ocurría? ¿Por qué las personas devolvían las viviendas y se paralizó todo? Porque la cantidad, el valor de la propiedad ante la caída del mercado en el 2008, el valor de la propiedad era inferior a el monto de la deuda. Entonces, no había ninguna razón para quedarse con la propiedad, sino más bien devolverla. Los criterios de selección eran para aprobar un préstamo eran prácticamente nulos. Todo eso es radicalmente diferente ahora, ¿verdad? No había plusvalía acumulada en las propiedades. Ahora, fíjense que a pesar de que históricamente estamos en los niveles más altos de deuda de consumo en los Estados Unidos, si vemos solamente ese dato, lo perdemos, lo sacamos de contexto, pero no estamos diciendo que es el momento de mayor acumulación de plusvalía en los dueños de propiedades inmobiliarias. Entonces, yo puedo tener un problema de liquidez, porque todo el tiempo personas pueden tener algún problema, pero en lugar de devolver la propiedad ante un problema de liquidez, no va a ocurrir porque yo tengo una plusvalía acumulada. Yo puedo estar en la necesidad de vender mi casa por una situación de estrés financiero, pero la venta de mi casa pagando la deuda hipotecaria que puedo tener, me va a quedar una cantidad de dinero disponible bastante importante. Y eso es una diferencia fundamental en cuanto a leyes, a tipos de productos que son mucho más rigurosos en cuanto a la aprobación, ¿verdad? Y el 60% de los propietarios tienen unas tasas hipotecarias inferiores al 4%. Es decir, que es una situación que dista radicalmente de esa situación que teníamos en ese momento. Es válida la pregunta, es válida la preocupación, pero no hay ninguna razón que nos haga pensar que hay condiciones similares a las que ocurrieron del 2005 al 2008, que efectivamente fue una gran crisis, ¿verdad? Gracias, César. Esa respuesta estuvo genial. Súper. Muy Qué clara. bueno, qué bueno. Entonces, fíjense, volvamos a lo que estamos hablando, el inventario, ¿verdad? A pesar de que está subiendo, todavía no es un inventario igual. Esta es la perspectiva de venta de propiedades y más propiedades en el mercado hace un mercado más sano donde los compradores tienen más opciones y los precios son más equilibrados. Yo quiero dejarles estas diapositivas que lo hablábamos en la reunión anterior un poco para que en toda esta época final del año que son festividades, que hay conversaciones y donde ustedes llegan y dicen que son agentes inmobiliarios, los van a inundar de preguntas, de expectativas y eso es importante, que seamos el punto focal donde nuestro entorno quiera buscar información en base al real estate. Entonces, fíjense, efectivamente el número de listings está subiendo y eso es una buena noticia si lo comparamos con los años anteriores porque hay mayor opciones. Las casas están durando más en el mercado, pero de nuevo vamos a comparar. Están durando más en el mercado, estamos llegando a niveles normales. Eso quiere decir el tiempo que toma en días una propiedad
desde el momento que se lista hasta el momento que se vende. Y estos son agregados nacionales. Obviamente, si vamos a los micromercados donde nosotros nos desenvolvemos en la Florida, pues dependiendo de cada mercado, pues va a tener una dinámica particular, pero no podemos hablar de todos los mercados, estamos generalizando en el mercado nacional en los Estados Unidos. Los pagos mensuales, que ya lo vimos, están bajando, es una excelente noticia. Los recortes de precios a octubre de este año, el 20% de los listings en todo el país reportaron que tuvieron algún tipo de recorte de precios. No es que los precios cayeron en 20%, no me malinterpreten. Es que el 20% de todos los listings en los Estados Unidos manifestaron que de alguna manera hicieron un ajuste de precios. ¿Y dónde han sido los ajustes más importantes? En los estados como Arizona, como Texas y la Florida, donde han tenido el mayor incremento de precios desde el 2020 hasta ahora. Por eso que también cuando un cliente te dice, es que yo no he tenido una acumulación de plusvalía, hay que ver en el año que lo compró y hacer el análisis, porque definitivamente cualquier propiedad que haya sido comprada en condiciones de mercado a los 5 años va a tener una acumulación importante de plusvalía, por no decir que mucho antes. Hablamos un poco de proyecciones de precio, de crecimiento de los precios. Esto es una encuesta que se va actualizando mes a mes y en promedio se espera que los precios se incrementen entre el 1.7 a 2% el próximo año, pero estos son agregados nacionales y de nuevo en la Florida esto siempre ha estado por encima del promedio nacional. Miren esto que es importantísimo. Lo que hablábamos de la acumulación de plusvalía. Si una casa promedio, una propiedad promedio en los Estados Unidos tiene un valor de $400,000, en la proyección más conservadora en los próximos 5 años, estamos hablando de que se va a revalorizar más o menos en un 15% en los próximos 15 años, desde $400,000 hasta $461,000, que tiene una ganancia de capital de $61,381 en promedio. Y con ese dinero ustedes pueden proyectar de hacer un cash out, de hacer una línea de crédito sobre esa propiedad, de refinanciarla, porque la belleza de la inversión en bienes raíces, en real estate, en finca raíz, es que las reglas del juego las podemos cambiar. Donde podemos... César, este cuadro, como lo dijiste, es súper importante y es lo que nosotras explicamos a nuestros clientes todo el tiempo. O sea, la valorización de tu propiedad, ¿no? Generalmente manejamos rangos entre el 10 al 15% y mira, justo este gráfico nos muestra, ¿no, Johanna? Cómo se incrementa año tras año la propiedad de una manera segura y es una forma muy segura de que su patrimonio se mantenga. Claro. Como lo dijo César, esa valorización que estamos viendo en la pantalla es una valorización muy por debajo de lo que vemos en muchas condiciones, sobre todo en el mercado aquí en Miami, que la valorización podría ser, pues es realmente mucho mayor. Así es, así es. Yes. Entonces, el mercado de bienes raíces en los Estados Unidos sigue siendo algo sumamente atractivo, donde hay reglas claras de juego, donde hay un marco legal estable, donde hay una revalorización sostenida. Así que yo invito a todos los clientes internacionales que están dudando de tomar una decisión porque están viendo información encontrada o en las noticias están viendo cosas negativas. Mi invitación es que llamen a Johanna y a Silvia, tengamos una conversación, hablemos de su caso particular y analicemos cuál es su orientación como inversionista, y estoy seguro que vamos a tener tanto el producto adecuado desde el punto de vista del tipo de propiedad como la solución financiera necesaria para este elemento. Entonces, bien, mi invitación es a eso, tengamos una conversación, analicemos, pongamos un punto de partida a este proceso de compra de una propiedad de inversión o una vivienda principal. Si no tenemos esta primera conversación, así usted todavía no esté listo, pero vamos a establecer una hoja de ruta que lo va a llevar a ese objetivo de
comprar una propiedad. No, y además César te preguntaba, ¿cómo puede un comprador prepararse financieramente para obtener las mejores tasas? Si es un comprador local, teniendo un nivel bajo de deudas, manteniendo un credit score lo más alto posible, que durante ese periodo que se está preparando no incurra en nuevas deudas ni saque nuevas tarjetas de crédito, que mantenga una fuente de ingresos robusta y que por supuesto tenga la mayor cantidad de ahorro posible. Por supuesto que para un cliente local desde 3% podemos hacerle un préstamo, pero mientras más pueda dar de inicial, pues va a ser mejor y va a estar más tranquilo en cuanto al valor de sus pagos mensuales. Gracias, César. Yo sí tengo un consejo que quiero que César le dé a las personas que nos están viendo en este momento, es que muchas personas con tanta saturación de información por todas partes me han dicho, Joana, esperemos a ver qué pasa. ¿Qué le diremos a esos clientes que dicen, Joana, esperemos a ver qué pasa con Trump, qué pasa con las tasas de intereses, esperemos a ver qué pasa? Mira, hay una cosa que se llama, un concepto muy interesante que se llama el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es el valor de la mejor opción rechazada. Y se los ilustro con un ejemplo. Si yo tengo $300, ¿verdad? Y en lugar de comprarme una acción en la bolsa de valores de Apple, me compro un iPhone que no se revaloriza, el costo de oportunidad de esa decisión, ¿verdad?, va a ser el valor que dejé de ganar por el rendimiento o los dividendos de esa acción de Apple, ¿verdad? ¿Dónde puse mi dinero? ¿Lo invertí o lo llevé al gasto? Exactamente igual lo podemos llevar al tema de real estate. El costo de oportunidad de un cliente que sigue postergando las decisiones, esperando el momento ideal, que no existe, porque el momento ideal no existe. Existen condiciones propicias, pero no el momento ideal, porque siempre va a haber algo que falte, ¿verdad? Y eso es algo más de la orientación del comprador y de su percepción. Tome en cuenta esa revalorización que se está perdiendo. Tome en cuenta que así la tasa de interés, que es la excusa o el elemento que siempre usan los inversionistas, no sea la ideal, la tasa de interés la va a poder renegociar. La tasa de interés no está atada a la propiedad. Entonces, si yo analizo el dinero que estoy dejando de ganar en revalorización, en beneficios fiscales y en otros elementos por postergar mi decisión, te aseguro, Joana, que si traemos esos números a la mesa, ese cliente va a reconsiderar esa decisión de seguir postergando la compra de esa propiedad. Exacto, porque lo que dicen, ¿no? El mejor momento para comprar fue ayer y el otro mejor momento para comprar es hoy. Sí. Otra consulta más que tenemos, porque tenemos tantas preguntas, Johanna. Sí. ¿Qué tipo de propiedades son las que tú aconsejarías que están dando mayor rendimiento y valorización, y en qué áreas? Mira, eso es una pregunta muy amplia y va a depender del perfil que tenga el inversionista. Si el inversionista tiene tiene una orientación mucho más conservadora, que busca más estabilidad, comprar una propiedad quizás que tenga rentas largas, porque es mucho más predecible. Ahora, si el cliente tiene una expectativa de rendimiento mayor, con obviamente un nivel de riesgo diferente, pues puede ser una propiedad en un condo con rentas cortas. Pero realmente va a depender del objetivo de ese inversionista, va a depender de la zona donde quiera hacerlo. Si analizamos condos, por ejemplo, en Miami o en Miami, Broward y Palm Beach, vemos que en la proyección hay una oferta interesante de condos para rentas cortas, y todo este año 2026 va a ser un año excelente
para esos negocios por tanta demanda de distintas actividades y eventos en la Florida. Es increíble esa cantidad, pero a su vez hay un déficit de viviendas, de rentas, de condos, de rentas largas, porque a la Florida se mudan un promedio de 1.380 personas diarias. Obviamente no todas vienen a Miami, pero la porción que viene a Miami hace una presión sobre las viviendas a largo plazo, porque estamos hablando de personas que se mudan definitivamente a la Florida, y eso hay un déficit de propiedades en el sur de la Florida de rentas largas, pero no podemos subestimar que para rentas cortas está toda esa ola de personas dentro de Estados Unidos que están buscando una propiedad de inversión o un second home, y todas las personas que vienen de América Latina. Entonces, Silvia, es un poco esa conversación uno a uno con cada uno de sus clientes, escucharlo, entender cuál es su necesidad y en base a eso ofrecer alternativas, porque tanto ustedes como nosotros no estamos acá para decirle al cliente qué es lo que tiene que hacer. Estamos acá para darle toda la asesoría y la información necesaria para que ellos tomen su decisión de la manera más documentada posible. César, bueno, para finalizar, yo tengo como un pedido para ti. ¿Qué factores, o sea, qué condiciones, qué características debe tener un comprador, tanto local como inversionista, en este momento en el mercado, claras? O sea, mire, quítese esta telaraña de la cabeza, quédese con esta información clara, qué es lo que está realmente pasando, porque sabemos que las noticias y el amarillismo es lo que abunda, no la certeza y las cosas claras. Así es, te dejo la información de nosotros de contacto mientras te contesto eso. Fíjate, primero, tener la compañía de un asesor inmobiliario, eso es fundamental. Si usted está pretendiendo tomar una decisión de comprar una propiedad fuera de su país, donde no conoce el entorno, y hacerlo sin la asesoría de una persona calificada como ustedes, está muy mal. Segundo, tener claridad de cuál es su presupuesto. Cuál es su presupuesto de compra, entender cuál es el proceso de compra, cuáles son los tiempos y qué es lo que requiere. Un ejemplo muy sencillo, el cliente debe saber que no solamente necesita el porcentaje que corresponde a la inicial. Si es un inversionista internacional, requiere tener y entender el concepto de los gastos de cierre y el concepto de las reservas, por ejemplo. Entonces, tener claro qué quiere hacer, estar bien asesorado, conocer cuál es su presupuesto, ¿verdad? Y tener clara una estrategia de inversión. Yo quiero rentas cortas, yo quiero rentas largas, yo voy a hacer esta inversión a título personal, lo voy a hacer con un socio, lo voy a hacer con una LLC, yo esta propiedad quiero, la quiero para flujo de caja, estoy esperando revalorización, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tengamos claro cuál es esa información básica, nosotros te garantizo que le vamos a dar las distintas opciones más adecuadas para ese cliente. Fundamental, dejarse asesorar. Así es. Gracias, César. Porque los inversionistas deben tomar las mejores decisiones, pero bien informados, porque de lo contrario, pues ahí vienen después los problemas. Así es, así es. César, muchísimas gracias por la exposición. Realmente es un placer tenerte en nuestro canal. Gracias, Johanna. Y a todos invitarnos a conectarse a nuestro siguiente webinar para mantenerlos siempre informado en todo lo que respecta a bienes raíces. Gracias. Bueno, así como nos dijo César, la invitación principal es a dejar la duda. Esa es mi invitación al día de hoy, porque muchas personas están esperando el momento adecuado y ya sabemos que el momento adecuado no va a llegar nunca. Y el momento adecuado es tener una información clara frente a su portafolio o frente a la casa que quiere comprar. Entonces, para eso, fácil, sencillo, contactarnos. César, gracias. A ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Silvia.